Buenos días, hermanas. Qué gusto verlas a todas, hermanas. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí tengo mi micrófono abierto. Sí, Sí. sí, Jenny. Es que me llegó un mensaje en la pantalla, pero gracias, hermanas. Gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, hermanas. Hemos podido vernos después de un mes que tuvimos la reunión anterior y gracias a Dios por la bendición que nos da de estar juntas, aunque sea a través de este medio, que ha sido una bendición, hermanas. Hemos podido divertirnos, correr un poco ahí en nuestra casa buscando cosas. Tenemos aquí yo aquí en mi mesa tengo un gancho, una almohada, pero es muestra, hermanas, de que nos hemos divertido este día. También hemos orado juntas, hermanas, y ahora vamos a tener este tiempo tan, pues, tan necesario en nuestras vidas, que es el tiempo de la enseñanza, del estudio juntas de la palabra de Dios, hermanas. Estoy muy agradecida con Dios por la bendición que me da de poder verlas, hermanas, y también por permitirme compartir con ustedes un tema que se llama ¿Qué espera Dios de mí como mujer? Me da mucho gusto poder estudiar con ustedes este tema tan importante, aprender junto con ustedes. Personalmente he aprendido mucho al preparar este tema, al estudiar, y es porque la palabra de Dios habla a nuestros corazones y tiene mucho que enseñarnos. Y es que, hermanas, pues hay muchas expectativas hacia la mujer de parte de la sociedad, ¿no es cierto? Se espera de la que está casada, se espera de la que está soltera, se espera de la que tiene hijos y se espera de la que no tiene hijos. Se esperan cosas de la viuda, se espera de la abuela, se espera de la que tiene dinero, también se espera de la que no tiene dinero, se espera de la esposa del pastor, se espera de las maestras, de la que ya tiene años de creyente o de la que no tiene mucho tiempo de creyente. En resumen, hermanas, hay muchas expectativas hacia nosotras las mujeres, de parte de la sociedad, de parte de la familia, de parte de la iglesia y aún de nosotras mismas, hermanas. Hay muchas expectativas hacia otras mujeres y hacia nosotras mismas. Y esto, hermanas, puede traer un peligro al que todas estamos expuestas. Y es el peligro de querer vivir para cumplir las expectativas de otros, lo cual se puede convertir en una carga difícil de llevar, porque a veces esas expectativas que otros tienen o que nosotras tenemos no son precisamente las expectativas que Dios tiene. No es lo que espera Dios. A veces las expectativas que otros tienen de nosotras son a veces injustas o son muy exigentes. Por eso es que a veces pueden convertirse en una carga difícil de llevar, una carga que está sobre nosotras y que tarde o temprano causa estragos en nuestra vida. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 11:28 al 30, hermanas, se los voy a leer. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dijo Jesús, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo el Señor Jesús. Si queremos aprender, hermanas, qué espera Dios de nosotras como mujeres, primero debemos entregar al Señor nuestras cargas con la confianza de que su yugo, es decir, su carga, nos traerá descanso al alma. Las expectativas del Señor son una carga ligera, fácil y posible de llevar con su ayuda, hermanas. Así que no hay nadie mejor para decirnos lo que realmente espera de la mujer que el creador de la mujer. Y para ello es necesario preguntarle directamente a Dios, ¿qué esperas de mí como mujer? Muchos esperan muchas cosas de mí, pero ¿qué esperas tú de mí, Señor? ¿Por qué me hiciste una mujer? ¿Por qué soy mujer y no soy hombre? ¿Para qué me hiciste mujer? Y quisiera, hermanas, que en esta mañana escuchemos la respuesta a estas preguntas, la cual siempre vamos a encontrar en la palabra de Dios. En la Biblia, hermanas, encontramos las expectativas de Dios para nosotras de manera general y también de manera específica como mujeres. En esta lección que vamos a tener, estudiaremos algunos pasajes que hablan específicamente de la mujer, donde vamos a ver con más claridad lo que Dios espera de nuestra vida y del rol que nos ha dado como mujeres.
El día de hoy quiero que estudiemos 3 de esas expectativas específicas que Dios tiene hacia nosotras como mujeres y que son resaltantes en la Biblia. Sin duda, hay mucho más, hermanas. No vamos a agotar este tema ni cerquita de hacerlo. Hay mucho más que podemos encontrar en la Biblia acerca de lo que Dios espera de nosotras como mujeres, pero la idea es que sigamos interesadas en preguntarle a Dios constantemente, ¿qué esperas de mí como mujer? Vamos a comenzar, hermanas, con el primer aspecto de este tema. Vamos a ver qué espera Dios de mí como mujer. Y ahí se va a estar proyectando en la pantalla algunas diapositivas que hemos preparado. El título, ¿qué espera Dios de mí como mujer? En primer lugar, hermanas, Dios espera de mí como mujer que sea ayuda idónea. Les invito a que busquemos en nuestra Biblia Génesis 2, del 18 al 22. Vamos a leer Génesis 2, hermanas. Vamos a ver de qué se trata esto. Creo que la mayoría ya hemos escuchado hablar de este aspecto, pero vamos a volverlo a estudiar. Es necesario las veces que sea, porque es algo que Dios espera de cada una de nosotras. Génesis 2, del 18 al 22, hermanas, vamos a buscar en nuestra Biblia. Y si alguna no tiene una Biblia cerca, se va a estar proyectando algunas de las citas en la pantalla también, hermanas. En Génesis 2 vemos la historia cuando Dios creó a Adán, el primer hombre, lo había puesto en el huerto del Edén, le había dado el mandamiento de comer de todo árbol que estaba en el huerto, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en ese contexto es que vamos a tener la lectura. Vamos a leer el versículo 18 hasta el 22, ustedes en su casa y yo aquí en voz alta, hermanas. Dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hermanas, ¿se han preguntado por qué Dios no creó a Adán y a Eva al mismo tiempo? Yo me he preguntado, ¿por qué no habrá creado de una vez a los dos juntos? Bueno, en el principio, Dios se encargó de mostrar a Adán su necesidad de una ayuda idónea para él. Tal vez por eso tardó un poco para que Adán se diera cuenta de esa necesidad. Aunque Adán estaba rodeado de la creación de Dios, aunque tenía una comunión directa con el Señor, aunque estaba viviendo en el paraíso, hermanas, era evidente que a Adán le hacía falta un complemento que le ayudara a realizar el propósito por el que Dios lo había hecho. Y cuando no se halló esa ayuda idónea para él, fue entonces que Dios creó a Eva, la primera mujer. Y con su delicada creación, como vemos cómo Dios la hizo delicadamente, comenzó el inicio del matrimonio y de la familia. Ahí vemos en los versículos 23 al 25, vamos a seguir con la lectura, hermanas. Vemos que dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios determinó que no era bueno que el hombre estuviera solo, y Dios determinó lo que necesitaba. Necesitaba una ayuda idónea. La versión Dios habla hoy de la Biblia dice ayuda adecuada, traduce ayuda adecuada. Dios creó a la mujer para ser la ayuda adecuada para el varón.
Y la palabra ayuda, hermanas, en el idioma hebreo, y es importante que mencionemos el idioma hebreo y el griego porque son los idiomas en los que se escribió la Biblia, en el Antiguo Testamento el hebreo, en el Nuevo Testamento el griego, y son idiomas más amplios que el español, por eso es que hacemos referencia a esos idiomas. La palabra ayuda en el idioma hebreo es la palabra eser, que significa socorrer. Esta misma palabra, hermanas, es usada en otros pasajes de la Biblia para referirse a la ayuda de Dios. Esto nos permite comprender la profundidad de esta palabra. No se trata de una ayuda cualquiera, sino de una ayuda indispensable para cumplir propósitos. Dios, hermanas, espera que seamos ayuda idónea a nuestro esposo. Esa clase de ayuda que acompaña, sostiene, socorre y que es de bendición. Para muchas mujeres esto podría ser una bajeza. Hoy en día parece que esto es una humillación para muchas mujeres, pero para Dios es algo alto, hermanas. Así que si tu hermana estás casada, recuerda que Dios espera esto de ti. Dios espera que ayudes adecuadamente a tu marido para ser un mejor hombre. Esto incluye atenderlo en tres áreas importantes o en las tres áreas en las que está constituido el hombre, en el área física, emocional y espiritual. ¿Cómo podemos ser la ayuda adecuada para nuestro esposo en estas tres áreas? Físicamente, podemos ser su ayuda adecuada ayudándolo en sus necesidades materiales. Sí, hermanas, esa es una ayuda importante, ayudándolo a estar bien alimentado, bien vestido, bien abrigado cuando hace frío, bien atendido cuando está enfermito y disfrutando de él, con él, la vida marital. También podemos ayudarlo emocionalmente cuando lo amamos, cuando lo escuchamos, cuando le prestamos atención, que a veces no es tan fácil, pero cuando le prestamos atención, cuando lo recibimos en casa como el ser más importante de nuestra vida después de Dios, cuando lo alentamos, lo admiramos, lo reconocemos, cuando le aplaudimos sus logros y sobre todo cuando le respetamos, hermanas. Y espiritualmente lo ayudamos cuando lo sostenemos en oración constante y cuidamos nuestra propia relación con Dios. Pero no ayudamos a nuestro esposo adecuadamente cuando lo desatendemos en sus necesidades físicas por darle prioridad a otras necesidades que son importantes pero que tienen su lugar. Por ejemplo, cuando lo desatendemos por darle prioridad a los hijos, por darle prioridad a otros familiares, al trabajo, a los ministerios de la iglesia o a nuestras propias actividades. Esa, hermanas, no es una ayuda adecuada para él. Nuestro esposo debe ser primero, antes que los hijos, antes que los familiares. Eso es lo que Dios estableció al definirnos como ayuda idónea de nuestro esposo. Todo lo demás tiene su lugar. No debería ser una constante en nuestra vida que nuestro esposo no tenga que comer, que no tenga ropa limpia o planchada, o que se cuide solo cuando se enferma. Eso no debería ser una constante en nuestras vidas. A veces nos pasa, pero no debería ser siempre. Otras veces queremos ayudar a nuestro esposo emocional y espiritualmente a través de regaños, con críticas, con comparaciones o con instrucciones bíblicas diciéndole, la Biblia dice esto, la Biblia dice que tú debes hacer esto o debes ser así. Y pensamos, a mí me ha pasado, que esto le puede ayudar a mejorar. Pero esto más bien lo convierte en nuestro hijo, hermanas, o en uno de nuestros alumnos, y eso no es ser ayuda adecuada para él. Es mejor orar por él. Una mujer sabia un día dijo, dile a tu esposo sus virtudes y dile a Dios sus defectos. Yo lo he hecho y en verdad funciona, hermanas. Propinarle bibliazos, como se dice, no es ayudarle adecuadamente a nuestro esposo. Proverbios 12:4, ahí va a aparecer en su pantalla, dice así, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. La Biblia Dios habla hoy traduce este versículo así, la mujer ejemplar hace de su marido un rey,
pero la mala esposa lo destruye por completo. Dios quiere que ayudemos a nuestro esposo adecuadamente. La mujer que busca ser ayuda idónea tratará a su esposo como a un rey, hermanas, como a un rey, aunque a veces se parezca más a un ogro, pero lo tratará como a un rey y ella será su valiosa corona. Pero la mujer que decide ir tras otras expectativas terminará siendo una mala esposa que traerá dolor y sufrimiento a su marido, parecido al que trae el cáncer de huesos. A eso se refiere como carcoma en sus huesos. Esto es muy fuerte, es una advertencia, hermanas. Así que decidamos ser ayuda de nuestro esposo. Y si tu hermana que me escuchas no tienes esposo, en un sentido secundario también estás llamada a ser ayuda a otros, a servir, a dar socorro a los que necesitan ayuda, a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos, a los que no conocen al Señor. Hermanas, si se dan cuenta, si nos damos cuenta, todas nosotras, si en algo somos buenas, es ayudando a los demás. Somos buenas ayudando a los demás y esto es porque Dios nos diseñó para ser ayudadoras. Esto es lo que espera de nosotras. Podemos ser ayuda idónea de nuestro esposo y ayuda de los demás porque hemos sido creadas para hacerlo. Vemos que en verdad el yugo de Cristo, su carga, su expectativa es fácil de llevar y es ligera, hermanas. Bendito sea Dios por ello. Hermanas, ¿qué espera Dios de mí como mujer? En segundo lugar, Dios espera que sea una mujer virtuosa. Tal vez muchas de nosotras estamos recordando esto que ya sabíamos. Es importante que lo recordemos, hermanas, porque esto es lo que Dios espera de nosotras. A veces pensamos tantas cosas que otros esperan de nosotros, pero si nos enfocamos en lo que Dios realmente espera de nosotras, vamos a ser felices y vamos a hacer bien nuestra labor. Les pido que busquemos Proverbios 31:10, hermanas. Proverbios 31:10. Aquí está en este pasaje, Proverbios 31, está lo que se conoce como el pasaje o el ejemplo de la mujer virtuosa, así se le llama. Y vamos a leer el versículo 10, también va a aparecer ahí en su pantalla. Dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Otras versiones de la Biblia traducen la palabra virtuosa por hacendosa. Por ejemplo, en la Biblia Las Américas, la versión Las Américas lo traduce como hacendosa. También la Biblia Dios habla hoy la traduce como ejemplar y la versión Nácar Colunga la traduce como fuerte. Una mujer así, virtuosa, hacendosa, ejemplar, fuerte, es una mujer difícil de hallar y mucho más ahora en este tiempo donde se exalta a la mujer que sale de su casa para realizar sus sueños como una prioridad en la vida. Pero Dios ha dicho que el valor de una mujer virtuosa es mucho mayor que el valor de los diamantes, los rubíes, las esmeraldas, los zafiros y las perlas. Por lo tanto, podemos estar segura de que buscar ser una mujer virtuosa es algo que Dios espera de nosotras definitivamente. La mujer virtuosa, descrita en Proverbios 31 del 10 al 30, es una mujer que hace lo que hace y logra lo que logra porque es lo que es, hermanas. Por cuestión de tiempo no vamos a poder leer todo el pasaje, vamos a leer solo algunos versículos y hacer referencia a ellos, pero les pido y les invito que esta semana lo leamos cada uno en particular porque va a ser de bendición para nuestra vida. Es más, deberíamos aprenderlo de memoria, hermanas. Vamos a ver algunas de las características de esta mujer con base en los versículos del 11 al 31, del 11 al 30 especialmente. En primer lugar, hermanas, vemos que la mujer virtuosa, como dice el versículo 11, hace que el corazón de su marido pueda confiar en ella. Y esto es porque ella es una mujer fiel y confiable. Ella es fiel y confiable, hermanas. Por eso su esposo puede confiar en ella.
También en el versículo 12 vemos que ella le da bien y no mal a su esposo todos los días de su vida, no solo los primeros años de casada, todos los días de su vida. Y esto lo hace porque ella busca ser de bendición. También en los versículos 13, 14, 15, 16, 17, 19 y 24, vemos que ella hace muchas cosas. Ella teje, compra, cocina, reparte, siembra, cose, vende. Y esto lo hace, hermanas, porque ella es trabajadora y esforzada. Y es trabajadora y esforzada por voluntad propia. Nadie la tiene que estar presionando para que haga las cosas. Ella lo hace voluntariamente. También en el versículo 16 y en el versículo 18 vemos que ella hace cuentas al comprar, está al pendiente de sus negocios. Y esto lo hace porque ella es administrada. Ella es una buena administradora de los recursos que tiene. En el versículo 20 dice que alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Ella da a los pobres de lo que tiene porque es generosa, no porque es rica, sino porque es generosa. También vemos en el versículo 21 que ella está al pendiente de las necesidades de su familia. Miren lo que dice el versículo 21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Y esto lo hace, hermanas, porque ella es previsora. También en el versículo 22 vemos que ella cuida que su casa esté adornada. Por eso dice en el versículo 22, ella se hace tapices, que significa colchas. Ella hace sus colchas, ella cuida que su casa esté adornada. Cuida su forma de vestir. En el mismo versículo 22 dice, de lino fino y púrpura es su vestido. Es decir, el lino es un material fresco, fino, elegante, y la púrpura es un material también elegante. Vemos que ella estaba vestida de forma elegante, pero sencilla. Y además ella también cuidaba su vestir por dentro. Miren lo que dice el versículo 25, de ahí de Proverbios 31. Fuerza y honor son su vestidura. Ella también se viste por dentro, viste su corazón. Y esto lo hace, hermanas, porque ella es cuidadosa de su vida, de su hogar y también de su corazón. En el versículo 25 dice en la parte B, y se ríe de lo porvenir. Esto nos habla de que ella no le teme al futuro, no le teme al porvenir. Y esto es porque ella confía en Dios, hermanas, y está preparada para el futuro. En el versículo 26 vemos que ella abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. O sea, ella habla con sabiduría y clemencia, es decir, con gracia y con verdad. ¿Y por qué lo hace? Porque la verdad y la gracia están en su vida. Ella trata de tener ese equilibrio entre la verdad y la gracia. Y todo lo que hace, hermanas, todo lo que es, se deben a una sola cosa. Ella teme a Jehová. En el versículo 30 dice así, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El temor de Jehová es apreciar la sabiduría. Como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová es apreciar la sabiduría que está en la palabra de Dios. El temor de Jehová también es aborrecer el pecado. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová es guardar sus mandamientos. Como dice Eclesiastés 12:13, que todo eso está apareciendo en su pantalla, hermanas. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios es vivir conscientes de su presencia en nuestra vida. Es tenerle un miedo amoroso, un temor reverente, un respeto a su santidad, un corazón agradecido que no quiere volver a fallarle. Esa es la base para ser mujeres virtuosas, hermanas. Las mujeres que Dios espera que seamos.
No vamos a poder ser mujeres virtuosas de bendición a nuestro esposo, a nuestra familia y a otras personas si no tenemos temor de Dios. El mundo sigue el modelo de una mujer feminista, ¿no es cierto? De una mujer empoderada. Está muy de moda esa palabra. El mundo sigue el ejemplo de una mujer exitosa, adinerada, independiente, egoísta, que primero piensa en ella. Pero Dios espera que sigamos el modelo bíblico de la mujer virtuosa. Una mujer así es difícil de encontrar, pero Dios quiere hallar en cada una de nosotras una mujer como la que describe Proverbios 31. Y solo podremos ser mujeres virtuosas si vivimos en el temor de Jehová. ¿Qué espera Dios de mí como mujer? En tercer lugar, hermanas, Dios espera que sea una mujer sujeta. Que sea una mujer sujeta. Y aquí vamos a leer varios pasajes de la Biblia, hermanas. Nos invito, incluyéndome también a mí, que al leer estos pasajes abramos nuestro corazón, porque Dios nos va a estar hablando a través de su palabra y de estos pasajes. Les pido que busquemos, por favor, Efesios 5, 22 al 24. Vamos a buscar Efesios 5, 22 al 24. También va a estar apareciendo en la pantalla por si alguna no tiene una Biblia cerca, pero sobre todo vamos a escuchar con mucha atención este pasaje porque aquí está lo que Dios espera de nosotras como mujeres hermanas. Aquí está. Efesios 5, 22 al 24. Y lo voy a leer también, hermanas. Les pido que ahí en su lugar me sigan con su vista. Dice así, voy a leer desde el 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y ahora ahí mismo en Efesios 5 vamos a leer de los versículos 31 al 33. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es una referencia al pasaje de Génesis 2. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Ahora vamos a buscar Colosenses 3:18, hermanas. Colosenses 3:18 también va a aparecer en su pantalla. Dice así, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y ahora vamos a Primera de Pedro 3, más adelante, hermanas, casi al final, Primera de Pedro 3, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hermanas, Dios espera que como mujeres casadas estemos sujetas cada uno a nuestro marido. La palabra sujetar viene de la palabra griega hupotazo, que significa subordinar, obedecer, estar bajo, sometido, sumiso. La Biblia Las Américas traduce la palabra sujeta por sometida, es decir, metida debajo de. Hermanas, en una sociedad cada vez más feminista como en la que vivimos, puede costar trabajo tan solo escuchar estas palabras. No nos gusta escuchar la palabra subordinada, no nos gusta escuchar la palabra sometida y sumisa, y esto se debe en gran parte al feminismo. El feminismo se ha encargado de hacer creer que la sujeción y la sumisión son actitudes que promueve el machismo o lo que el feminismo llama el patriarcado, cuando en realidad son las actitudes que espera Dios de toda mujer. Cuando la mujer decide sujetarse a su esposo y reconocerlo como su cabeza,
como su líder, como su guía, esa mujer se está sujetando automáticamente al Señor Jesucristo. Como dice el versículo 22 de Efesios 5 que acabamos de leer hace rato, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. A diferencia de lo que el feminismo puede hacernos creer, esto no significa que seamos menos que el varón, que valgamos menos que nuestro esposo o que seamos menos capaces delante de Dios. Pues en Cristo Jesús, como dice Gálatas 3:28, se los voy a leer, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hablar de sujeción, hermanas, es más bien hablar del respeto a lo establecido por Dios y de la reverencia a lo que esto representa. La sujeción de una esposa a su marido representa la sujeción de la iglesia a Jesucristo, como lo leímos en Efesios 5:23 al 24, donde decía lo que leímos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, en todo. Hermanas, si no tenemos subrayados estos versículos en nuestra Biblia, deberíamos subrayarlos, pero sobre todo deberíamos guardarlos en nuestro corazón, porque esto es algo alto, hermanas, es algo sublime. Cuando nosotras decidimos sujetarnos a nuestro esposo, estamos recordando algo espiritual a todo el mundo. Estamos recordando la sujeción, la obediencia y el respeto de la iglesia ante su bendito Salvador, Jesucristo. ¿Qué gran daño está haciendo el feminismo al querer manchar la sujeción de la mujer, hermanas? Porque la sujeción es algo alto. Dios espera que nos sujetemos a nuestro esposo, aunque éste a veces no represente bien a Cristo delante de nuestros ojos. A las señoritas, hermanas, yo trabajo con señoritas por la gracia de Dios. A las señoritas trato de decirles continuamente que se fijen bien con quién se van a casar, porque a ese varón con el que se van a casar es al que van a tener que sujetarse. Pero a nosotras las casadas, hermanas, ya no cabe esta advertencia. Ya estamos casadas, ya escogimos a ese varón, ya no hay vuelta atrás. Ahora nos toca sujetarnos y amarlo en lugar de criticarlo. Sujetarnos a él, hermanas, como voy a sujetar este broche, espero que se alcance a ver, como voy a sujetar este broche aquí a mi bufandita, así como este broche está sujeto a mí, y este broche va a ir a donde yo vaya, me va a acompañar. Si yo me paro, el broche va a ir conmigo. Si yo me siento, el broche va a estar aquí porque está sujeto. Esa es la idea. Ahora, hermanas, ¿qué pasa cuando un esposo no está consagrado a Dios? ¿Qué pasa cuando no es creyente o está viviendo en pecado? ¿Aún así debe sujetarse la mujer a su marido? Aunque cada caso es diferente y hay excepciones a este mandamiento que en un momento más voy a mencionar, la respuesta es sí. En Primera de Pedro 3:1, que es donde nos quedamos, me parece que ahí está abierta nuestra Biblia, el apóstol Pedro habla a las mujeres que están casadas con hombres inconversos, hombres que no conocían al Señor. Y anteriormente en el capítulo 2 viene hablando de los hombres que son difíciles de soportar. A esas mujeres, Pedro les dice, inspirado por el Espíritu Santo, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hay maridos inconversos, por ejemplo, que prohíben a sus esposas congregarse en la iglesia. En esos casos difíciles, hermanas, qué difícil, Dios espera que la esposa se sujete a su marido y se quede en su casa. Es más probable que ese marido se rinda a Cristo que el marido que escucha a su mujer decir, sí voy a ir a la iglesia, aunque me digas que no, porque yo sí voy a obedecer a Dios. La mujer que realmente quiere obedecer a Dios
se sujetará a su marido y recordará que el marido es antes que la iglesia y los ministerios. Y Dios nos ha dejado varios ejemplos de sujeción en la Biblia. Uno de ellos muy claro, que también está en Primera de Pedro 3, el ejemplo de Sara. Vamos a leer Primera de Pedro 3:6, hermanas. Está ahí en la porción donde dejamos abierta nuestra Biblia, pero también en la pantalla. Dice, como Sara obedecía a Abraham, su esposo, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Hermanas, obedecer a este nivel a nuestro esposo, tarde o temprano, tal vez para alguna de nosotras va a representar alguna amenaza, porque el feminismo está fuerte. Tal vez nos vamos a sentir amenazadas, criticadas por sujetarnos a nuestro esposo, porque otros nos van a criticar. Pero dice la Biblia que tenemos que seguir este ejemplo sin temer ninguna amenaza. Dios espera de mí como mujer la misma actitud de Sara del Antiguo Testamento cuando veía a su esposo como su Señor. Ella sí le llamaba Señor. Nosotras, por nuestra cultura, no lo vamos a hacer. Pero más bien podemos pensar así cada vez que nuestro esposo diga algo. Sí, Señor, como usted diga y ordene. Usted es la cabeza y yo soy como la iglesia ante Cristo. No significa, hermanas, que ahora le vamos a hablar de usted a nuestro esposo, sino más bien significa que debemos tener la misma actitud de Sara. Y esto, hermanas, a veces es muy difícil. Qué difícil es esto a veces. Pero cuando comprendemos que viene de Dios, será una carga fácil de llevar. Evitaremos muchas frustraciones, evitaremos infelicidad y evitaremos problemas matrimoniales. Aun si tu esposo no anda del todo bien, aun si no es temeroso de Dios, aun si quiere que un día te quedes a ver una película con él en lugar de ver el culto, al sujetarte a él, tú estarás bien delante de Dios. Como Sara. Si recuerdan, la historia de Sara y Abraham nos platica, nos narra aquella ocasión, 2 ocasiones donde Abraham le dijo a Sara que no les dijera a los pobladores de 2 ciudades a donde llegaron que ella era su esposa. Él le dijo que solo dijera que era su hermana, que en parte era una verdad a medias, porque sí era su media hermana, pero le dijo, no digas que eres mi esposa. ¿Y Sara qué hizo? Obedeció a Abraham. En ese entonces Abraham no estaba bien, no estaba haciendo lo correcto. A Abraham le faltó tal vez confiar más en Dios. Pero ¿qué hizo Dios con Sara, hermanas? Dios bendijo a Sara y Dios la protegió y la guardó y bendijo a Abraham. Así es como funciona la sujeción. Aun si tu esposo no anda del todo bien, hermana, sujétate a él porque te estarás sujetando a Dios. Tú estarás bien delante de Dios. Como nos ha enseñado la hermana Elda, delante de Dios, mi esposo y yo tenemos cuentas separadas. Podemos sin duda, hermanas, decir nuestra opinión cuando algo no está bien. Podemos decirle a nuestro esposo, pero esto debe hacerse con respeto. Como lo dice Efesios 5:33, que es un pasaje que acabamos de leer, la mujer respete a su marido. Y esta palabra respete, ¿saben qué significa en el idioma original, hermanas? Significa temer, significa reverenciar, atemorizarse. Esa es la actitud que debemos tener con nuestro esposo al dar nuestra opinión. Dios quiere que temamos a nuestro esposo de una manera parecida a la manera que debemos temer a Dios, aunque en un nivel inferior, por supuesto, pero esa es la misma idea. Hermanas, ¿nos cuesta trabajo escuchar esto? A mí, en un inicio, me ha costado trabajo escuchar esto. No ha sido fácil y tal vez es porque de alguna manera el feminismo ha entrado a nuestro corazón. Quitémoslo, hermanas. La sujeción es preciosa para Dios porque representa la sujeción de la iglesia a Cristo, principalmente delante de los hijos. Cuando te sujetas, le enseñas a tus hijos a obedecer. A tus hijos no les costará trabajo obedecerte ni obedecer a las autoridades porque verán tu ejemplo. Hermana, ¿tus hijos son desobedientes?
Tal vez es porque no les has estado dando un buen ejemplo. Y con cariño digo esto y con temor delante de Dios, porque yo me confieso, he fallado en esto. Hermanas, el mes pasado, mi esposo y yo hicimos un viaje a Oaxaca en carretera. Les comparto que viajar en carretera es algo muy difícil para mí. Me da mucho miedo, me da casi terror. Yo pensaba que mi miedo se debía a un accidente que tuvimos hace 5 años. Creía que mi temor era una secuela de ese accidente donde nos volcamos, mi esposo y yo, junto con mis papás, y sin duda sí tiene que ver con ese evento traumático. Pero en este viaje a Oaxaca me di cuenta de que había algo más en mi corazón. Y quiero compartirlo con ustedes, hermanas, con la esperanza de que mi testimonio pueda ser de ayuda a alguien. Cada vez que mi esposo manejaba en carretera, en las múltiples ocasiones que hemos tenido que salir, yo la verdad es que iba sufriendo. Yo iba viendo el camino y aún lo hago todavía, no he superado por completo esto, pero iba viendo el camino, iba viendo el movimiento de otros coches, iba concentrada en la carretera, iba tensa. Yo llegaba al lugar donde llegaba yo, llegaba contracturada de la espalda. En momentos me invadía un miedo, un terror, que era una ansiedad muy fuerte que me hacía de verdad querer mejor morirme para ya no sentir eso que yo sentía. Iba pisando el freno, aunque yo no iba manejando, pero yo iba pisando el freno cada rato. Y esto era una constante en mí, hermanas. Mi esposo, la verdad, con toda paciencia, ha sido muy paciente conmigo, me decía que no me preocupara, me hablaba, me trataba de calmar. Y en este último viaje, hermanas, donde fuimos a Oaxaca, Dios nos mostró a mi esposo y a mí que ese temor en realidad era falta de sujeción. Era una falta de sujeción disfrazada de estrés postraumático. Me costaba mucho trabajo confiar en mi esposo. Yo creía en el fondo de mi corazón que nos íbamos a volver a accidentar si yo no lo vigilaba. Y con ese pensamiento, hermanas, indirectamente estaba desconfiando de Dios, creyendo que la cabeza que me había dado era ineficiente en este aspecto. Esa falta de sujeción me trajo muchos problemas, me trajo mucha preocupación y ansiedad innecesarias, pero Dios me permitió darme cuenta y arrepentirme de ese error que sin duda iba a transmitir a nuestros hijos si los llegamos a tener, hermanas. En el viaje de regreso, ¿qué creen? Pude dormirme en el trayecto por primera vez después de 5 años. Creo que avancé un poquito más en el tema de la sujeción por la gracia de Dios. Es muy fácil, hermanas, es muy fácil soltarnos de nuestro esposo, pero Dios espera que estemos sujetas, porque al estar sujetas, nos estamos sujetando al Señor. Sin duda, hay casos donde una esposa no podrá sujetarse a su marido, pero estos son muy específicos. Por ejemplo, una esposa no puede sujetarse a su marido en la inmoralidad sexual, en la transgresión a las autoridades, por ejemplo, en un secuestro, robo o asesinato. No puede sujetarse a su marido cuando está de por medio su vida por causa de violencia, abandono o infidelidad. En muchos de esos casos tristes, hermanas, donde el esposo no ha hecho lo que Dios espera de él, la mujer debe incluso escapar para proteger su vida y la de sus hijos. Pero mientras no estemos en una situación similar, Dios espera que estemos sujetas a nuestro marido. Y hay otra sujeción que Dios también espera de nosotras y que vamos a hablar en estos últimos minutos que nos quedan de la enseñanza, hermanas. Les pido que ahora busquemos 1 Corintios 14, 34 al 35. También va a aparecer ahí en su pantalla, 1 Corintios 14, 34 al 35. Se los voy a leer, hermanas. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Dios espera de nosotras una actitud correcta en la iglesia.
Pablo dice que las mujeres debemos callar en las congregaciones y en 1 Timoteo 2, 11 y 12 lo aclara. Se los voy a leer y ahí va a aparecer en su pantalla. La mujer aprenda en silencio, dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hermanas, Dios espera de nosotras silencio en los cultos y en lo concerniente a las decisiones más importantes de la iglesia. El silencio es muy importante y no es fácil para nosotras como mujeres porque nos gusta mucho hablar, pero el silencio es importante porque nos permite escuchar, nos ayuda a aprender, nos permite sujetarnos a los líderes que Dios ha puesto en la iglesia. Es incorrecto que como mujeres queramos estar dando nuestra opinión acerca de las predicaciones, los cursos, la organización de los eventos de la iglesia con una actitud de imposición o crítica. Ese no es nuestro rol, hermanas. Aunque tengamos experiencia, aunque tengamos buenas ideas, buenas intenciones, no nos toca. Es incorrecto que como mujeres les queramos decir a los pastores lo que deben hacer, lo que no deben hacer, lo que deben predicar, lo que se debe cambiar, a quién se debería visitar, ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Y se los dice alguien que está casada con un pastor y que le es mucho más difícil evitar hacer esto. A veces nos gusta mucho dar nuestra opinión. Y sin duda tenemos buenas ideas, hermanas, pero Dios no espera que intentemos imponerlas. Ese no es nuestro rol. Tampoco nos toca estar criticando a los pastores y líderes de nuestra iglesia, hablar mal de ellos, comentar con otros los errores que vemos en sus vidas. Esa actitud no es la que espera Dios de nosotras. Mejor deberíamos orar más por ellos. Hermanas, y si escuchar esto nos incomoda, es porque tal vez hay algo en nuestro corazón que debemos corregir. Honestamente, a mí me ha llegado a incomodar esto, pero no porque la escritura deba cambiar, sino porque hay algo que yo debo cambiar. He llegado a leer estos pasajes y a veces como que no los quiero ver, pero esto habla de que es algo que yo debo cambiar, no es algo que deba cambiar la Biblia. Dios espera silencio en nosotras. Personalmente he decidido que en las juntas de los ministerios donde hay varones, sean ellos los que más opinen y decidan, sean los que más hablen. Esto es algo que aprendí de mi amiga Luise, esposa del pastor Israel Cordero. No siempre lo hago, hermanas, pero debo recordarme constantemente que ellos son los líderes de la iglesia. Y aunque yo tengo el privilegio de ser líder de un ministerio, aún así he aprendido que debo consultar a mis pastores constantemente, pedirles dirección, corrección, porque ellos son los encargados de guiar nuestra iglesia. Y si tuviéramos algo que decir de nuestros pastores, debe ser con sumo cuidado, hermanas, porque 1 Timoteo 5:19 dice así, contra un anciano, o sea, contra un pastor, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos, es decir, pruebas. Si vamos a hablar con un pastor con la intención de hacer verle un error, por ejemplo, tiene que ser con cuidado, con pruebas, con hechos reales, no con nuestras percepciones, opiniones o prejuicios. Nada de esto nos lo va a decir nunca el feminismo, hermanas, que por cierto se está introduciendo sigilosamente en nuestras iglesias también. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y lo que ha escrito en su palabra no ha cambiado. Sigue esperando lo mismo de Sara que de nosotras. Sujeción, respeto y silencio delante de los líderes que Él ha puesto. Revelarnos ante esto es revelarnos ante Dios. Podríamos, hermanas, hablar de más cosas que Dios espera de nosotras. Hemos hablado de 3. Dios espera que seamos ayuda idónea, que seamos mujeres virtuosas y que seamos mujeres sujetas. Podríamos hablar de más cosas porque Dios espera más cosas de nosotras como mujeres. Por ejemplo, espera que cuidemos nuestro vestir. Y de este tema habló ya nuestra hermana Lilia Muro en una enseñanza que está por escrito en nuestra página web de la iglesia y que ustedes pueden consultar ahí también.
Dios también espera de nosotras como mujeres que cuidemos e instruyamos a los hijos que Él nos dé, de lo cual nuestra hermana Elda nos habló la enseñanza del mes anterior y está grabada por si alguna de ustedes no tuvo la bendición de escuchar esta enseñanza, hermanas. También, por ejemplo, Dios espera de nosotras que enseñemos a otras mujeres más jóvenes que nosotras, pero este tema, hermanas, será para estudiar en otra ocasión. Como les dije al inicio, Dios siempre tendrá expectativas de nosotras que debemos consultar constantemente en su palabra para ser las mujeres que Dios espera que seamos. Esto toma toda la vida, hermanas. Implica desaciertos, errores, luchas, implica levantarnos y corregir nuestro camino cuando es necesario. Y todo, hermanas, empieza en la mente y en el corazón. Pero podemos estar seguras de que lo que Dios nos pide es lo mejor para nuestra vida y es posible de hacer. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Se necesita ser manso y humilde para aceptar todo esto, hermanas. Pero hace una promesa. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo el Señor Jesucristo. Si decidimos ser la mujer que Dios espera que seamos, no nos vamos a equivocar, hermanas. Decidamos ser ayuda idónea, mujer virtuosa y mujer sujeta. Que Dios nos ayude a corregir lo que debemos corregir y a ser las mujeres que espera nuestro Señor para gloria y honra suya y para bendición nuestra y de quienes nos rodean, hermanas. Le voy a pedir a nuestra hermana Elda si puede cerrar con una oración para que Dios nos ayude a todas nosotras. Hermana Elda, ¿puede orar por nosotras, por favor? Sí, con mucho gusto. Padre bendito, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra expresada a través de nuestra hermana Jenny. Gracias, Señor, por despertar nuevamente nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra mente. Gracias por hablarnos, Padre, porque sin duda tu palabra nos ha hablado a todas en alguna área de nuestra vida. Ayúdanos, Padre Santo, para ser esas mujeres que tú quieres y ser la ayuda idónea, ser tus siervas que tú quieres, ser las madres, las esposas sujetas que tú deseas. Ayúdanos a no escuchar, Señor, todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el mundo pelea. Ayúdanos a estar sujetas primeramente a ti, Señor, y luego a nuestros esposos. Bendícenos, Señor, en esta semana. Ayúdanos a meditar en lo que resta del día, en todo lo que hemos escuchado y danos la victoria, danos el poder para ponerlo en práctica, Señor, en nuestras vidas, en nuestro hogar, constantemente. Pero sobre todo, Señor, que te honremos en todo lo que hagamos, digamos o hacemos. En el nombre de Cristo te damos las gracias y te pedimos esto. Amén.